¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. Los saludo con la paz del Señor en este hermoso día que el Señor nos regala. Lo bendecimos, lo alabamos, lo glorificamos y le damos la gloria. En el nombre de Jesús, sea Él hablando a nuestras vidas a través de su palabra. Hoy nos toca de 1 de Samuel 15 al 19 y el capítulo y el versículo que me llamaron la atención es el capítulo 16 del 14 al 23, que dice: David toca el arpa para Saúl, ¿no? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tu siervo, que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Ahí paramos un momento. Bueno, el espíritu malo que el Señor había enviado a Saúl llegó en el momento en que el espíritu de Dios se apartó de él. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios, en el momento en que fue ungido David, el espíritu de Dios descendió sobre David y fue apartado de Saúl. ¿Pero por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque Saúl, muchas veces el Señor le habló, en muchas ocasiones él le habló, pero él era rebelde a la voz de Dios, era rebelde. Y en muchas ocasiones el Señor le dijo que tenía que él servirle y así todo el pueblo servirle al Señor. Pero como él era rebelde y no quería escuchar la voz de Dios, entonces el Señor se cansó y por ese motivo es que su espíritu lo abandonó, porque era lo que creía Saúl que era lo más conveniente, pero sin embargo no era así. Entonces el espíritu de Dios abandonó a Saúl y se fue con David. En el momento en que David fue ungido, fue escogido por Dios. Pero Dios lo escogió a David, ¿por qué? Porque tenía un corazón conforme a su corazón. Dios ya lo estaba preparando a David. David era el gobernante o el rey, podríamos decir, que Dios había escogido. Porque no nos olvidemos que Saúl fue escogido por el pueblo, pero David era el ungido, era el escogido por Dios, el tratado, el que fue tratado en toda su manera de vivir para poder ser esa persona que necesitaba el pueblo de Israel, ¿no? Y además Dios iba a gobernar a través de David, porque David se crió con mucho temor al Señor, ya conocía al Señor y se dice que lo conocía a través de su madre, que su madre fue quien se lo presentó. Entonces David creció con una administración de parte de Dios y fue capacitado en lo que fue pastorcito de oveja. Ahí fue capacitado, porque en los salmos podemos verlo, ¿no? En los salmos, tantos salmos que él ha escrito para el Señor, y hay uno en particular donde él habla del Salmo 23, donde que Jehová es su pastor, ¿no? De la misma manera, ¿no? Ahí él se relaciona con el Señor, ¿no? Pero aquí dice que el Señor envió un espíritu malo. O sea, prácticamente el haber desechado Saúl el consejo de Dios, hizo de que prácticamente el Señor lo entregara a lo que él tanto quería, digamos, ¿no? No quería el consejo del Señor. Seguramente el Espíritu Santo mucho lo inquietaba hacer ciertas cosas que él no quería hacer. Entonces vemos una rebeldía y por ese motivo el Señor lo entregó y bueno, sus criados le dicen, ¿no? Le aconsejan de que busque un músico y le hablan de este músico que puede aliviar ese malestar. Entonces vemos que este espíritu que fue enviado a Saúl era un espíritu de tormento prácticamente, un espíritu de opresión, de tormento que lo atormentaba. Y antes él no lo tenía porque estaba en la presencia del Señor, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Muchas veces por la rebeldía, por el pecado, cuando uno se aleja del Señor, a veces vienen, ¿no? Abrimos puertas a las tinieblas y ahí es donde vienen los espíritus de opresión, los espíritus de ataque, ¿no? De ansiedades y cosas así, porque hemos abierto puertas, porque no estamos sumergidas todavía en el Señor. Hay puertas que cerrar, hay maldiciones que cortar y necesitamos estar sumergidos en la presencia de Dios.
Dice la palabra del Señor que ahí donde está la presencia del Señor se pudre todo yugo. Entonces los yugos se pudren. ¿Por qué? Porque uno está lleno de la presencia del Señor. Uno tiene que buscar esa sanidad, estar lleno de la presencia de Dios, esa administración del Espíritu Santo, una comunión genuina con el Señor, una relación íntima con el Señor y estar lleno de su presencia, ¿no? Buscarle en adoración, en oración, en lectura de su palabra, porque cada vez que somos más libres, mientras más libres somos, más se derrama la gloria de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Y somos usados. A ver qué dice, continuamos. Y Saúl respondió a sus criados: búscame pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Entonces aquí es donde ya el Señor abrió camino para que David llegara hacia donde se encontraba Saúl. Entonces, ¿y por qué fue escogido David? Porque él era músico. Él era músico, sabía tocar los instrumentos y entonces lo necesitaba Saúl a David para que David le ministrara la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando descendía la presencia de Dios, Saúl encontraba paz, encontraba tranquilidad. Entonces había ahí una tranquilidad. ¿Por qué? Porque descendía la presencia de Dios y necesitaba a alguien ungido como David, un varón ungido, un varón que temía al Señor, que el Señor ya lo había capacitado durante mucho tiempo. Entonces era un varón lleno de la presencia del Señor en este momento. Entonces él hacía que la presencia de Dios descendiera sobre Saúl y Saúl encontraba paz y tranquilidad en su vida, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Era un adorador. David era un adorador. Hay mucha diferencia entre un adorador y un músico. El adorador ministra la presencia del Señor. El músico ministra el alma, ministra las emociones, pero un adorador ministra el espíritu, ministra el alma, ministra todo el ser por completo. ¿Por qué? Porque atrae la presencia del Señor. Nosotros podemos ver esa diferencia cuando escuchamos muchas alabanzas o cuando vemos a un artista cantando. Uno ve si es un adorador o ve si es solamente un músico, porque uno puede discernir incluso al escuchar una alabanza, una adoración. Uno discierne cuando está hecho por un adorador que realmente busca la presencia del Señor, lleno de la presencia del Señor, o solamente es una canción más. Uno puede sentir cómo ministra la presencia del Señor, porque hay ciertas adoraciones que nos llevan, que hacen descender la presencia de Dios. Están tan ungidas que a pesar de los años siguen manteniendo ese aceite de la presencia del Señor, ¿no? Por eso nosotros tenemos que ser adoradores también, así como David, que ministren la presencia del Señor, que hagan descender la presencia del Señor, así como David lo hacía, ¿no? Sigamos. Dice: y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Esa gracia que David halló ante los ojos de Saúl provenía de parte del Señor. Como él estaba lleno de la presencia del Señor, como él buscaba al Señor, tenía una intimidad con el Señor, entonces ahí halló gracia ante los ojos de Saúl, y Saúl le amó, dice. Saúl lo quiso mucho a David. Entonces, y aparte de que David le hacía bien su presencia, entonces vemos aquí
cómo es importante la gracia de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Hallar gracia ante los demás, porque dice el Señor, bástate mi gracia, dice, ¿no? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. David, cuando fue escogido, incluso su padre no lo tomaba como una persona apta para ser un rey, pero para Dios era apto David. Era apto porque aunque a los ojos naturales de su padre no era apto, para Dios sí era apto. ¿Por qué? Por su corazón y por lo que David era ante los ojos de Dios. Por eso muchas veces nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, porque a Dios le interesa mucho nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser agradable ante el Señor, tiene que ser conforme al corazón de Dios, ¿no? Y continuamos y dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Claro, el espíritu malo se apartaba de él porque la presencia de Dios descendía sobre Saúl. Entonces es importante para un cristiano siempre permanecer en la presencia de Dios, estar buscando de Dios. Cuando uno busca del Señor, está buscando bastantes del Señor, estar lleno de su presencia, leyendo su palabra, adorándole, levantando altar de adoración. Las tinieblas huyen, tienen que huir porque no soportan la adoración a Dios, no soportan a un hijo de Dios que busca del Señor, no lo soportan. Entonces la casa se va limpiando, el ambiente se va limpiando, se va generando paz, se va generando gozo, uno está siendo edificado por el Espíritu Santo de Dios. Qué importante que es buscar la presencia del Señor día tras día, ¿no? Buscarlo. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo lo buscaba al Señor de mañana, de tarde y de noche. Imagínense, Él todo el tiempo buscaba al Señor el consejo, estar lleno de su presencia. Y cuando se llenaba, descendía y hacía milagros y prodigios, porque Dios estaba con Él y porque Él le daba el primer lugar al Señor. Siempre lo buscaba para todo. No hacía nada fuera de la voluntad de Dios. Entonces tenemos mucho que aprender de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Incluso el día en que iba a ser crucificado, antes de ser crucificado, Él oró, buscó la presencia del Señor, y dice que oró. Fue tanto su clamor que su sudor caían como gotas de sangre. Entonces imagínense el nivel de búsqueda, el nivel de adoración, el nivel de entrega, de dependencia de Dios. De esa manera nosotros tenemos que llegar a una dependencia del Señor, buscarle cada día, que Él sea lo primero en nuestras vidas, de querer buscarle, agradarle al Señor. Lo primero que hagamos en la mañana, entregar nuestro día al Señor, adorarle, apartar un momento para Él, para buscarle en intimidad, porque el Señor quiere hacernos bien. Muchas veces de las situaciones que atravesamos es porque no buscamos la presencia de Dios, es porque no leemos su palabra, es porque no tenemos una comunión con el Señor. Por eso somos atacados en lo que no somos revelados. Si buscamos la presencia de Dios, si buscamos leer su palabra, si nos empapamos de Él, vamos a serle revelados de muchas situaciones en las cuales vamos a saber cómo afrontarlas o cómo hacerle lance a las situaciones para evitarlas. Entonces es necesario tener una mayor búsqueda del Señor en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos la gloria, Señor, por este hermoso día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos sido esos adoradores, si no hemos sido esas personas que buscan tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, también si hemos juzgado a otros por su parecer y como si nosotros pudiéramos ver el corazón del hombre, Señor. Te pedimos perdón, Padre. En el nombre de Jesús clamamos a usted, Espíritu Santo de Dios. Enséñanos a adorar, enséñanos a buscar su presencia. Queremos ser esos adoradores, queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Lave, limpie nuestro corazón, Señor. Saque todo escombro, todo lo que no le agrada de nuestro corazón, Señor. Hoy le entregamos nuestra voluntad, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, para que usted comience a trabajar en nuestras vidas, Señor.
Queremos ser esos adoradores, Señor, como David, que hacían descender su presencia, que donde sea que nosotros vamos, Señor, su presencia vaya con nosotros, Señor, su gracia nos acompañe, Señor, y que la gente, Señor, al vernos, al estar cerca nuestro, se enamore más de usted, Señor, se enamore de su presencia, Señor, anhele buscarle a usted, que al escucharnos hablar a nosotros, deseen conocerlo a usted, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre. Sea su Santo Espíritu sobre nuestras vidas, envolviéndonos, llenándonos de su amor, de su gracia, llenándonos de su presencia, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos afectar a otras vidas, a que esas vidas busquen de su presencia, Señor. En el nombre de Jesús le damos la gloria, la honra, Padre, lo bendecimos y lo alabamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.